Bendiciones, te saluda el doctor Gilberto Medina. Estate muy al pendiente porque esta palabra es para ti. Qué trágico es cuando te llega el peor momento. Y no sé si has tenido la experiencia, pero a veces en el peor momento es que llega la crisis más grande. Al que no quiere caldo, le dan 3 tazas. Al que quiere verse bien, tiene que aguantar el alón del moño, dice el refrán. Y lo bueno es que la Biblia no se queda callada cuando a los héroes de la fe le toca vivir su peor momento. Y de los peores momentos podemos extraer las más ricas y poderosas enseñanzas. Durante este tiempo que vamos a estar juntos, vamos a plantear el escenario de lo que van a ser las próximas 2 elecciones fundamentadas en Primera de Samuel capítulo 30. Estamos en el clímax de la persecución de Saúl contra David. Estamos justo en el escenario donde David está huyendo y está a punto de perder las fuerzas, y Saúl está a punto de enfrentar su última gran batalla en la que finalmente perderá la vida. Y quiero iniciar en esta hora preguntándonos por qué será que en el peor momento de la vida parecería que se nos pone el asunto peor en vez de mejorar con alivio. Ha llegado al lugar correcto, no cambies el dial, estamos totalmente en vivo. Este servidor, el doctor Gilberto Medina, te saluda, y a toda nuestra audiencia que ahora se van uniendo. Primera de Samuel, capítulo 30. Y el título, la sombrilla titular de las próximas 2 elecciones es: lo recuperarás todo y más. Lo recuperarás todo y más. Reciben nuestro saludo desde Carolina del Norte para ustedes que son nuestra audiencia, querida familia virtual. Un abrazo. El apóstol Luis Cintrón se conecta. Saludos. Alexandra Emperatriz, Dios te bendiga, a ti también. Qué bueno. Está junto con nosotros Shirley Darzán. Bendiciones para ustedes. Una verdadera bendición que se nos unan. Y durante los próximos minutos vamos a estarnos metiendo a la palabra del Señor. El texto posiblemente lo conoces. El texto posiblemente te resuena. En algún momento habrás escuchado ese pasaje bíblico donde David, luego de haber perdido su campamento en Ziklag y haber tenido a sus mujeres y a sus hijos y sus hijas secuestrados, se deprime y va delante de la presencia del Señor, le consulta y le pregunta: ¿podré yo perseguir a estos merodeadores que me han robado? ¿Podré yo perseguirlos y podré yo recuperarlos? Y la respuesta de Dios es: persigue, porque los recuperarás todo. Dentro de la serie de enseñanzas, y con solamente darle el resumen, ya estoy combatiendo el tratar de predicar, porque si empiezo a predicar nos tardamos 3 horas. Pero ese es el escenario, ese texto donde David consulta al Señor porque ha perdido en batalla lo que se supone que nunca perdiera, porque se le ha quitado de la vida aquello que se supone que nunca habría de perder, como te ha pasado a ti, como me ha pasado a mí en algún momento de la vida. Y él consulta al Señor: ¿podré yo recuperar esto que he perdido? En el caso de David es sus esposas, sus hijos, sus mujeres, sus pertenencias. En el caso de algunos será: ¿podré yo recuperar la salud? ¿Podré yo recuperar el ministerio? ¿Podré yo recuperar el negocio? ¿Podré yo recuperar a mis hijos? ¿Podré yo recuperar la salud? ¿Podré yo recuperar el descanso en las noches? ¿Podré yo recuperar la estabilidad financiera? ¿Podré yo recuperar mi matrimonio? ¿Podré yo recuperar mi fe? ¿Qué es aquello que la vida te robó? ¿Qué es aquello que la vida te quitó? ¿Qué es aquello que ya no tienes? David tuvo que vivir una experiencia como esa, siendo perseguido por Saúl injustamente, y cuando él creía que nada se podía poner peor, se puso peor. Y aquí yo quiero hoy venirte a compartir esta palabra sin pretensiones artificiales, sin esa plataforma color de rosa de los evangelicoides del día de hoy, con los pies en la tierra, con la sinceridad de alguien que sabe el testimonio de los que nos ven y dicen: doctor Medina, a veces
Mi historia de vida se ha puesto mucho más difícil de lo que yo esperaba. A ustedes es lo que yo les vengo a hablar. Arlene Díaz Arresto, saludos para usted. Se une José Tomás a la emisión. Bendiciones. Qué bueno, ve a la sección de comentarios y déjanos saber de dónde nos estás mirando. El texto en algún lugar tienes que haberlo oído, pero déjame leerte sencillamente el inicio. ¿Cuál es la agenda del día de hoy? Hemos organizado las próximas 12 sesiones. Son 12 enseñanzas basadas en Primera de Samuel capítulo 30. En el día de hoy, en esta primera de la serie, vamos a sencillamente hablar del contexto. El momento en que esto ocurre. El hermano Tomás desde Wilson, Carolina del Norte. Bendiciones para usted y para toda su familia. En el temario, si estás interesado en el temario de lo que va a constituir nuestro tiempo juntos, hay 2 elecciones. Voy a hacer en esta tarde lo siguiente. Voy a sencillamente enumerarte las 12 secciones para que te quede. Cada vez que veas el anuncio, viene la serie, lo recuperarás todo y más, te conectes de inmediato y le des share. Quiero compartirte en primer lugar el título de las 12 lecciones. En segundo lugar, quiero leerte los primeros textos de Primera de Samuel capítulo 30. Y en tercer lugar, a lo que vinimos, quiero explicarte el contexto en lo que esto ocurre. Porque el sufrimiento que tú estás viviendo no salió de la nada. El tiempo de vaca flaca que tú estás experimentando no cayó como un relámpago. Lo que tú estás viviendo hoy, hay un contexto vivo donde eso nace, surge. Y escúchame, y quien no entiende lo que tú estás viviendo, nunca entenderá tu dolor. Quien no entiende lo que tú estás experimentando, nunca entenderá tus decisiones. Quien no puede tener una empatía corazón a corazón para saber lo que tú estás viviendo, las palabras le entrarán por un oído y le saldrá por el otro. Sigue creciendo nuestra audiencia ahora mismo. Emperatriz Rojas se une, dice Primera de Samuel 30, así es. Y la hermana Ríos Rodríguez dice amén. Mi querida esposa en conexión, Maritza Medina, también grita un amén. Gracias, amor. Escucha bien, estas son las 12 unidades de esta serie que iniciamos en el día de hoy. La primera, vamos a trabajar el contexto de la crisis. Eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. En segundo lugar, vamos a hablar de la amenaza de los amalecitas. Siempre hay un Amalek que quiere destrozarte. En tercer lugar, vamos a hablar de las 2 esposas de David, las 2 mujeres de su vida, Ahinoam y Abigail, las 2 mujeres del líder. En cuarto lugar, vamos a hablar de el asalto, la estrategia que utilizaron los amalecitas para acabar con el campamento de David. En quinto lugar, va a ser la lección titulada ¿Qué hacer cuando te quedas sin fuerzas para llorar? Vivir con amargura en el alma. Esa enseñanza de sanidad interior sencillamente no te la puedes perder. En sexto lugar, va a ser la lección titulada Liderazgo Profético. ¿Cuáles fueron los principios de liderazgo que utilizó David para poder salir de ese hoyo de Siclac donde estaba? En séptimo lugar, vamos a hablar de el torrente de Besor cuando pierdes líderes en tu ministerio. Esto va a estar sencillamente jugoso. En octavo lugar, vamos a hablar de la gracia en el desierto y vamos a hablar cuando David encontró al egipcio. Ese texto es maravilloso porque David no sabía cómo enfrentar la crisis y sin él pedirlo y sin él saberlo, le encontró un egipcio en el desierto y fue el egipcio lo que él se encontró como por accidente, lo que le ayudó a salvar la crisis. Escúchame, hay gracia inesperada para tu desierto. En noveno lugar, vamos a hablar del error del enemigo. ¿Cuál fue el error del ejército amalecita que ayudó a que David lo recuperara todo? En décimo lugar, voy a lanzar la palabra profética. Para ese tiempo vamos a estar en pleno oraciones, en consagración, porque voy a lanzar
lanzar la palabra profética para que recibas esta nueva temporada que viene y esto se te haga una realidad. Lo recuperarás todo y más. Es más, deben haber 3 que puedan ir ahora mismo a la sección de comentarios y escribirlo. Profetízalo con tus propias palabras. Lo recuperaré todo y más. Esa va a ser la 10ª lección. Emma, escríbelo. Ve a la sección de comentarios. Quiero ahora mismo saludar a los próximos 3 que lo hacen. Eliazar Rodríguez. Eliazar se une a la emisión del día de hoy. Escríbelo en la sección de comentarios. Lo recuperaré todo y más. Lo recuperaré todo y más. La pastora Yari González dice, lo recuperaré todo y más. El hermano Eliazar escribe, lo recuperaré todo y más. Marieli dice, lo recuperaré todo y más. Mi amada esposa Maritza lo grita, lo recuperaré todo y más. Emperatriz, lo recuperaré todo y más. Esa palabra profética se te cumplirá sobre tu vida. El hermano José igualmente lo escribe, lo recuperaré todo y más. Esa va a ser la lección número 10 en la serie. La lección número 11 se titula Gracia para el cansado. Hubo 200 del ejército de David que no pelearon, pero el texto nos revela de una manera magistral que aún para los cansados que no pudieron batallar, hubo recompensa para ellos. Y en 12º lugar, el final de la serie va a ser titulada Cosecha Radical, porque cuando David recupera todo su botín, el texto de 1 de Samuel capítulo 30 termina siendo una larga lista de todas las ciudades que ayudaron a David en su vida y a todos los que le ayudaron en su pasado. David les envía parte del botín porque hay cosecha sobrenatural. Yo lo creo sobre tu vida. Ese es el temario. ¿Okay? Para aquellos que me conocen saben que me gusta estructurar el contenido. Tal vez es algo de lo que nos queda de nuestro tiempo de profesor. Hay que tener una estructura para lo que se comparte y esos son los 12 pilares de toda la serie. ¿Okay? Al segundo punto del día de hoy. El segundo punto que nos coloca en la agenda es 1 de Samuel capítulo 30. Vamos a ir allí y vamos a leer en este momento que parecería ser el momento más débil de David. Usted me preguntará por qué. Déjame darte un aperitivo, un atisbo. A veces la gente ve a los líderes en altares y ve a los líderes en plataforma y piensan que esos líderes nacieron con una Biblia debajo del brazo o que son más santos que el arcángel Gabriel o que esos líderes viven los 7 días de la semana, las 24 horas en la iglesia. Y la realidad es que todos los que servimos al Señor hemos enfrentado una temporada o en la que hemos debilitado la fe o hemos claudicado en ella o sencillamente nos hemos apartado. En el lingo, en el lenguaje de iglesia se le llama eso el tiempo de estar descarriado, de estar alejado, desconectado del Señor. Y parecería que este gran ministro David, que este gran cantor de Israel, que este gran profeta del Altísimo, porque en eso fluía también, este segundo y gran rey de Israel, el linaje del cual saldría Jesús, el hijo de David, el rey de reyes y señor de señores, tendría una vida espiritual tan perfecta que nunca le fallaría a Dios. Y yo no quiero servir de maestro de escuela bíblica en el día de hoy, pero una breve mirada a la vida de David. La Biblia no se le calla cuando David metió las patas, cuando David erró del blanco, cuando David le falló a Dios, cuando David pecó. No solamente en índole física y criminal o en índole espiritual de alejamiento o en índole sexual, en adulterio. Cuando David falló, la Biblia lo revela. ¿Por qué te digo eso? Porque 1 de Samuel capítulo 30 es una de esas temporadas donde David falló. Si alguien me preguntara por qué, si alguien fuera a la sección de comentarios y me preguntara por qué, está en sintonía el pastor Benjamín Puente. Benji, un abrazo para ti. Cuánto te amo, Moreno. Te extraño un cielo. Qué bueno poderte saludar. Dice la hermana Rojas, ¿por qué? La respuesta a ese por qué es porque
en el capítulo anterior se nos dice, de hecho en el capítulo 27 de Primera de Samuel, se nos dice que él estuvo aliado a los filisteos por 1 año y 4 meses. 1 año y 4 meses. Dicho de otra manera, es un periodo de la vida de David de 16 meses. Escúchame aquí para que no te escandalices. Si eres muy religioso, pues búscate otra cosa que ver. Si eres muy religioso, pues si tus sensibilidades evangélicas son de papel, lo que voy a decir ahora, pues tal vez no te va a agradar. Así que este es tu momento. Gracias por haber estado. Pero si quieres aprender lo que dice la Escritura, la Biblia me dice, tú sabes que los filisteos fueron los enemigos acérrimos de Israel desde la conquista de la tierra prometida. De hecho, Israel tuvo los guantes puestos con los filisteos durante toda su historia. ¿Qué si yo te dijera que la Biblia me confiesa que el que va a ser el segundo rey de Israel tuvo 16 meses viviendo en campamento filisteo, sujeto al rey Aquis, al rey filisteo, y haciéndose pasar de una manera, el término es incógnito. Él estaba de incógnito para los judíos porque ellos no sabían dónde él estaba. Pero lo que había hecho era, se había aliado secretamente con el rey de los filisteos Aquis y estaba peleando las batallas de los filisteos. Fíjate qué tragedia ministerial. Dios santo, qué nota tan irónica. Y perdónenme, yo sé que ahora Facebook te da la oportunidad de que si te gusta le des estrellita. Te invito a que le des estrellas a este video. De esa manera nos bendice. Si quieres, puedes darle like, puedes darle share. Ayúdanos a que esta palabra llegue a más personas. Mientras lo haces, mientras le das like, share, estrellita, lo compartes. Qué nota irónica que el liderazgo de Saúl, de la generación previa, fue tan tétrico, fue tan tóxico, fue tan celoso, fue tan inseguro, que durante ese reinado, ese ambiente de toxicidad, de sentirse amedrentado por los dones del nuevo, hace que Saúl expulse a David a tal grado que este chamaco, David, que tenía unción de palacio, que tenía palabra profética de ese rey, llegara a la conclusión en Primera de Samuel, capítulo 27, que era más seguro para él, para evitar la persecución de Saúl y tener que terminar matando al ungido de Dios, esconderse, aislarse, apartarse de Israel e irse al ejército enemigo, porque a veces los de afuera son más benévolos que los de adentro. A veces los de afuera te tratan con más respeto que esos fariseos que tienes metido dentro de la congregación. A veces el ejército enemigo te sirve de escudo cuando la congregación de adentro están buscando tu pescuezo para matarte, para destruirte, para que no vuelvas a levantarte. Es tétrico que eso ocurra y que hayan líderes como Saúl que se sientan amedrentados por los David que Dios sigue levantando. Escúchame líder, si Dios te colocó en esa posición de liderazgo, nunca te sientas amedrentado por la gente nueva que Dios está levantando y que está usando. Porque si tu llamado nace de Dios y no de tu propia propaganda, déjame bajar la velocidad. Si tu llamado viene de Dios y no de tu propia propaganda de quererte hacer apóstol cuando ni pastor eres, si tu llamado nace de la boca de Dios que te llamó al ministerio y no de tu hambre de fama y de que te aparezca tu nombre en el póster, si tu llamado nació de Dios, nadie que Dios levante te podrá quitar de la silla a la que Dios te colocó. Si Dios los levanta, van a ser auxiliares, van a ser gente que Dios pone en tu camino para sumarte. Alaba mi alma el nombre de Dios. Ada Bonilla desde Costa Rica dice gracias por esa palabra. La pastora González de Mississippi dice vamos.
Tienes hoy que conectarte a esta palabra porque no puedes perpetuar, no puedes mantener con vida el espíritu saulino, el espíritu inseguro, líderes que se amedrentan, líderes que no son líderes, son más bien capataces que viven con una neurosis ministerial, donde si hay otros que brillen, ellos se sienten amenazados. No, ese no debe ser la atmósfera ni el contexto de tu ministerio. Ese fue el contexto del reinado de Saúl. Y cuando este hombre, David, que tenía este llamado, esta palabra, recibió ese contexto, él decidió que era mejor huir al campamento filisteo. Déjame buscarlo. Estoy en Primera de Samuel capítulo 27. Es que te lo digo y como que percibo que como la historia a veces no es tan bien leída, pensarás que me lo estoy inventando. Escucha, Primera de Samuel capítulo 27. Dijo luego David en su corazón: al fin saldré muerto por la mano de Saúl algún día si esto sigue así. Nada. Me sería mejor que fugarme, escucha, a la tierra de los filisteos, para que Saúl ya no tenga problemas conmigo y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Así me escaparé de su mano. Se levantó pues David con los 600 hombres que tenía consigo y se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Quédate con ese nombre en la mente porque va a ser el protagonista de la historia, el rey Aquis. Aquis, la palabra filistea, significa encantador de serpiente. Dicho en el lenguaje del barrio, era un hijo del diablo. Pero David prefirió relacionarse con uno de afuera que seguir recibiendo la persecución de la gente de adentro. Y yo me preguntaré, ¿será esa la razón por la que tanta gente de nuestras iglesias se va? ¿Será esa la razón por la que mucha gente se aparta? ¿Será el hecho de que van a la iglesia buscando aliento de esperanza y lo que reciben son palos y garrotes? ¿Será el hecho de que están bajo un caudillo como Saúl, que ellos están empezando a brillar y se sienten tan amenazados que empiezan con una persecución contra el púlpito, desde el púlpito contra tu familia y contra ti? Y eso es tiradera y tiradera y tiradera y tiradera. Y la vida congregacional parece la Segunda Guerra Mundial. Y la vida congregacional es un tira y jala. Y la vida congregacional es un agáchate porque es indirecta, la tiraron para ti. O tirarte desde el púlpito, o hacer chistes, o tratar de burlarse. ¿Será esa la razón por la que gente buena como David termina alejándose? David se descarrió. 1 año y 4 meses, dice la Escritura. 1 año y 4 meses sirviendo como forajido de los ejércitos filisteos. Porque le era mejor el respeto de los filisteos que recibía afuera que el celo, la injuria y el ataque que recibía de los de adentro. El Señor reprenda y te guarde de ministerios y congregaciones que en vez de elevarte y enviarte, lo que quieren es cortar tus alas y sepultarte. De eso no se trata. Entonces tú me preguntarás, ¿y por qué empiezo hoy por aquí? Porque en esta primera de las 2 lecciones que he titulado El contexto de la crisis, es precisamente ahí que inicia la historia de David. David está peleando las batallas del rey Aquis. Dice que era el rey de Gat. Y Gat era una de las 5 ciudades filisteas. Voy a decir más. A ustedes que conocen la Biblia, saben que en Primera de Samuel, capítulo 17, se nos cuenta que el gigante Goliat era de Gat. Sígueme aquí. Todos los que predican, agarren esta palabra para que la prediquen mejor que yo. Goliat era de Gat. ¿Ok? Y es de Gat también el rey Aquis. Aquis
le salva el pellejo a David 2 veces y le sirve de refugio a David 2 veces. Primera de Samuel capítulo 21 y Primera de Samuel capítulo 29 y 30. David se refugia en Aquis. Y Aquis era rey de la misma tribu filistea de donde nació el enemigo. ¿Qué lección nos está diciendo la Biblia? Que cuando tú tienes destino, los que en tu pasado te atacaron y se burlaron de ti llamándote perro muerto como Goliat a David, terminarán ayudándote cuando eres puesto por Dios para lo que Dios te envió. No quiero profetizarte, santo cielo, pero si yo pudiera hoy declarar a tu oído esta palabra es: aún los que te odian terminarán ayudándote. Aún los que no te soportan terminarán reconociendo lo que cargas. Aún los que en tu pasado te pusieron el pie para que te cayeras terminarán siendo aliados del propósito de Dios. Porque de esa ciudad filistea Gada, de donde antes salió el enemigo Goliat, también saldrá el rey filisteo donde tú te vas a cobijar y donde vas a encontrar albergue temporero en lo que Dios hace, lo que va a hacer con Saúl. Me tomo un receso de 10 segundos porque quiero ir a los que están ahora mismo en la sección de comentarios. La pastora Nidia dice: santo eres, Señor. La hermana Río González dice: profetiza. Mi amada esposa Maritza dice: amén, poderosa palabra. El hermano Tomás dice: fluye, doctor. Ve a la sección de comentarios. A todos aquellos los que escribieron conmigo, los recuperarás todo y más. Te quiero declarar, te quiero decretar, quiero anticiparte que esta serie de 12 enseñanzas no te las puedes perder. Dale ahora mismo estrellita, envía estrellas a esta emisión, dale stars. O si deseas, dale like, dale share. Ayúdame a compartir esta palabra con la mayor cantidad de personas que en la plataforma se nos permita. ¿Ok? Hazlo de esa manera. Ahora quiero ver a 2 personas más y voy a el texto y termino en el día de hoy. Tampoco quiero abusar de ti, pero siento la certeza de que le estoy hablando. Dice el hermano José Tomás: comparte. Seguro que sí. Dice la pastora González: I receive this word. Seguro que sí. Qué bueno. Bendición para todos ustedes. Like, share y stars ahora mismo. Este material es complementario con el que he compartido en el libro Persiste, porque fue precisamente lo que tuvo que hacer David. Él tuvo que salir él mismo de la depresión donde estaba y alcanzar su éxito con estrategias que están enumeradas en este libro. Te lo recomiendo, te va a bendecir. Es buenísimo regalo para la temporada. Primera de Samuel capítulo 30. Dice el hermano Tomás: share, share, share. Bendiciones. Qué bueno. Gracias. Gracias. Qué bueno. La audiencia sigue creciendo en la plataforma. Nos alegramos por eso. Lo segundo que vamos a hacer en el día de hoy es leerte lo que le pasa a David luego de 16 meses apartado. Si lees el capítulo anterior, Primera de Samuel capítulo 29. Es más, te lo voy a contar. ¿Quieres que te lo cuente? Dime que sí, dime que sí, dime que sí. ¿Quieres que te ponga en contexto? De eso es lo que se trata la emisión del día de hoy. Los filisteos, mientras Saúl estaba entretenido persiguiendo a David porque lo celaba y se sentía amedrentado con él, descuidó su verdadero enemigo, que eran los filisteos. Entonces, tú nunca podrás vivir una vida de primera clase enfocado en cosas secundarias. Ese fue una de las metidas de pata de Saúl. En vez de enfocarse en el enemigo filisteo, por su inseguridad personal estaba enfocado en el enemigo interno que era David. Y los filisteos se preparaban para la más intensa y grande ataque contra el ejército de Israel. Está preparado en Primera de Samuel capítulo 29. Si tienes tiempo, léelo. Esa batalla que ocurre en Gilboa. Aquellos que van a ir a Israel conmigo, va a ser muy hermoso poder ir a Gilboa y poder recrear los eventos que allí ocurrieron. De hecho, allí es que los filisteos matan a los 3 hijos de Saúl, incluyendo a Jonatán. Y allí en Gilboa es que precisamente el rey Saúl
muere en esa batalla. O sea, es the last showdown de los filisteos contra los israelitas. Y eso va a terminar en el capítulo 31. Y entre el capítulo 31 y el capítulo 29 está este texto del cual yo estoy impartiendo. ¿Por qué? Porque en el capítulo 29 se me dice que para esa gran batalla, el rey de Gat, que había hecho, escúchame, había hecho a David su segundo, o el líder de la guardia personal, lo había hecho su escudero personal, lo había hecho su bodyguard primario, llega donde están los otros príncipes de los filisteos, y cuando los filisteos ven que el rey Aquis trae como su bodyguard a David, los otros reyes filisteos le dicen al rey Aquis: ¿qué tú haces trayendo a David? ¿No sabes que vamos a pelear contra Saúl? Y él le había dado alianza a Saúl antes. Si lo llevamos en batalla y está peleando con los de su propia sangre y con su propio rey Saúl, él se nos va a virar y nos va a traicionar. Si tú quieres seguirlo ayudando, problema tuyo, rey Aquis, pero a esta batalla que David no venga. Mire qué vergüenza doble. En primer lugar, si había alguien guerrero de guerreros, era David. Pero por primera vez en la historia militar de David, David es withdrawn, es quitado de la batalla. ¿Okay? Número 2, vergüenza pública ante los filisteos. Porque aunque no cometió traición, era el candidato ideal para traicionar y lo quitaron. Dice la escritura, tienes que leerlo, el capítulo 29 también es hermoso, que David fue desde Ziklag, que era la ciudad, no era la ciudad, era el poblado que le habían dado para que habitase él, sus 600 hombres y las familias y el ganado de esos 600 hombres. En esta etapa de la vida de David, su escuadrón personal tenía 600 guerreros y vivían en Ziklag, de la tribu de Simeón. Y te voy a explicar más adelante sobre Ziklag. De ahí al lugar donde iba a ser la batalla eran 3 días de cabalgadura. Y David fue 3 días y cuando llegó a su destino lo viraron para atrás. ¿Habrá alguien de ustedes que saben qué es que te hayan vuelto para atrás? Que te hayan dicho no. Que te hayan dicho aquí tú no cabes. Que te hayan dicho esto no es para ti. En este grupo no te quiero. ¿Okay? David es sacado y es enviado, y dice la escritura que tuvieron que pasar 3 días de vuelta porque al fin y al cabo no pudo pelear en esa batalla. Lo enviaron para atrás. El rey Aquis le dijo: no, nos puedes traicionar, tienes que volver hacia atrás. Y fue 3 días a la guerra y 3 días de regreso. Imagínense, 6 días de cabalgadura. David estaba exhausto. Los hombres estaban deflated in their emotions. Se sentían frustrados, fracasados, perdedores. No podían luchar con Saúl y no podían luchar aún con los propios enemigos. Con ellos, con los filisteos contra Israel. O sea que los habían anulado. Y luego de 6 días de cabalgadura y de un largo camino, dice Primera de Samuel 30, finalmente llegué. Isaac Manzanillo, bendición para ti. José Nava, querido mío, bendición para ti, para tu familita, para tus crías. Qué bueno que estás hoy con nosotros. Escucha los primeros versículos de Primera de Samuel 30 y ya voy a terminar. Este es la sesión de inicio, el contexto, para que tú sepas cuándo y dónde y bajo qué circunstancias Yaneli Larreniaga se une a la emisión. Nava, saludos para ti. El evangelista Carlos Emanuel Cruzado dice amén, bendiciones, hombre de Dios, tenemos que coincidir en algún momento. Dice la pastora González, Yari, estaban en un break no pedido. Así mismo es, así mismo es. Emperatriz Roja dice, ¿cuándo es el pro? Qué bueno que estás recibiendo muy pendiente al muro porque los vamos a estar anunciando. Primera de Samuel capítulo 30, versículos del 1 en adelante. Ahora, luego de esta explicación, ya tú sabes lo que está pasando con David. ¿Ok? Dice del versículo 1 en adelante,
Cuando David y sus hombres regresaron a Ziklag al tercer día, los de Amalec, los amalecitas, y ya tú sabes que te prometí que la próxima emisión es la maldición de Amalec. Tienes que conectarte porque siempre hay un enemigo que te va a perseguir. Los de Amalec, los amalecitas, habían invadido el Negev y a Ziklag, y ellos, los amalecitas, habían asolado, o sea, había habido un ataque, una intervención militar, habían asolado la ciudad y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado como esclavos para seguir su camino. Vino pues David con sus 600 hombres a la ciudad, y cuando vio que la ciudad, lo suyo, su refugio temporal, su apartamentito de madre soltera, su covacha de hombre solo, cuando Ziklag vio que ahora estaba quemada y que sus mujeres y sus hijas habían sido llevadas como esclavas, entonces David y la gente con que estaban con él alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron fuerzas para llorar. Hasta que le faltaron fuerzas para llorar. Tienes que esperar a la lección número 5 de sanidad interior. Se llama alma en amargura cuando no tienes ya ni fuerzas para llorar. Ese es el contexto de este texto, de esto que nos ocurre. En la huida, David ahora está huyendo de Saúl. En la huida, ahora está aliado al ejército filisteo. En la huida llegó a un refugio temporal, a un exilio temporero. Hizo alianza con el rey de Gad para él y sus 600 hombres. Y en Ziklag, un diccionario define Ziklag como el lugar de protección de tu carne. Ziklag, protección de tu carne, o literalmente refugio carnal. Era un pequeño poblado fronterizo, asignado como el asentamiento de David y de sus hombres. En 1 Samuel 27, cuando él va delante del rey filisteo, David recibe de él y le dice: váyanse a Ziklag y ahí pueden tomar refugio. Y siento que ya el tiempo se me ha acabado, pero si buscas con más detalle, te darás cuenta que la ciudad de Ziklag era parte de la tribu de Simeón. Dice Ceni González: bendiciones, doctor Medina. Qué bueno, bendiciones para usted también. Aprovechen ahora mismo, denle like, denle share a esta emisión. Si puedes, envíale stars, envíanos stars. De esa manera nos bendice. Dale stars a la emisión y de esa manera sabemos que estás recibiendo bendición de la misma. Qué bueno recibir todos esos corazones, todas esas manitas arriba. Confiamos que todo este ciclo de enseñanza le sea de bien. La tribu de Simeón es una de las más pequeñas, y cuando Jacob bendice a los 12 hijos de José, las 12 tribus, es interesante que en Génesis capítulo 49, en vez de una bendición, lo que sale de la boca de Jacob para Simeón y para Leví no es bendición, es una palabra de maldición. Tienes que leerlo. El tiempo nos falta en esta emisión, pero si tuviéramos el tiempo, te darás cuenta que había algo en Simeón que siempre lo mantuvo pequeño. Cuando lees el texto bíblico te darás cuenta que Simeón no solamente era uno de los poco conocidos hijos de Jacob, sino que tuvo un encontronazo con los de Siquem y a espada los mató a todos, y era uno de los hijos que era hijo, pero estaba cargado de ira. Cuando lees los textos de los maestros judíos, siempre vas a encontrar advertencias contra la ira cuando escuchas de Simeón. ¿Qué te quiero decir con eso? Que el poblado de Ziklag
donde estaba escondido David. Aquellos que predican pueden sacarle punta y llegar a la conclusión del punto homilético o el punto de predicación, que es: mientras te mantienes viviendo en la ira, siempre serás vulnerable al ataque de un amalecita. Déjame volverlo a decir. Mientras continúes viviendo en la ira, siempre te harás vulnerable a un ataque de un amalecita. Mientras siga, porque una cosa es coraje y otra cosa es ira. ¿Ok? La ira es la descarga con violencia del coraje. Entonces, tú puedes sentir coraje, seguro que sí. Pero cuando ese coraje se traduce en una bofetada a tu cónyuge, te pareces a Simeón. Cuando ese coraje se traduce en hablar mal de tus congregantes desde el púlpito, estás actuando como Simeón. Cuando el coraje que sientes lo que te provoca es violencia doméstica, es una explosión del temperamento. Te sentirás que eres fuerte, pero en realidad, David, lo que eres es hacerte vulnerable y presa fácil para los amalecitas que siempre saben por dónde atacarte. Escúchame, David. La Biblia me dice en el capítulo 29 que lo que David hacía era como la palabra que utiliza la Biblia es merodeadores. Otra palabra que se utiliza, que bien se pudiera utilizar, es mercenarios. Escúchame, estoy hablando del dulce cantor de Israel. Estoy hablando del ungido David. Estoy hablando del linaje de nuestro Salvador Jesús. Estoy hablando no de un pelajustán, estoy hablando de David, el próximo rey de Israel. Cuando se tuvo que apartar y descarriar y vivir esos 16 meses en territorio filisteo, dice que él se iba con sus 600 hombres y asolaba las tierras filisteas. Pero si ese chisme le llegaba al rey Aquis, que bajo su protección David estaba atacando a filisteos, David sería muerto por el rey Aquis. ¿Qué hacía David? Mira lo que hace. Por eso Dios decía que David tenía las manos manchadas de sangre. ¿Okay? No solamente por lo que hizo con Urías, el esposo de Betsabé, no solamente por eso, sino porque dice la Biblia que David atacaba, estoy en 1 Samuel capítulo 29, atacaba todas las poblaciones filisteas y para que nadie le diera con el chisme al rey, los mataba a todos. Cuando el rey le preguntaba a David, ¿y de dónde sacaste este botín?, David le mentía al rey que lo hospedó. Este David era terrible, ¿eh? Buenísimo pero malísimo a la vez. Le mentía al rey de Aquis y le decía: lo he hecho saqueando a los de la propia tribu de Israel. De esa manera, dicen en el barrio, le lambía el ojo. Eso está en Primera de Gilberto capítulo 2 versículo 14. Le lambía el ojo al rey espiritual. Las manos manchadas con sangre, la boca manchada con mentiras, la mente cargada de inseguridades. Estaba apartado de Israel. Mira qué interesante. Durante esos 16 meses del apartamiento, el descarrilamiento de David, David no compuso ni un salmo. No se registra en la salmodia de Israel ni un salmo que él haya compuesto durante ese periodo de alejamiento, porque cuando te alejas del propósito, los dones se frisan, se congelan. Desde Perú, Yuxio Trujillo Fernández, saludo, Dios bendiga a la hermosa tierra de Perú. Luis Daniel, Kissimmee, Florida, dilo sin miedo, te amamos. En un tiempo donde no fluía en el don de adoración, en el tiempo donde David
tenía las manos manchadas de sangre, la mente contaminada de inseguridades, la boca llena de mentira, en el peor tiempo espiritual, cuando él estaba peor con Dios, la cosa se le pone aún peor. Ese es el contexto del texto que estamos analizando. Ziklag, el refugio carnal, como las muchas veces que tú te has descarriado y te has procurado esconder en tu Ziklag, dándole a tu carne la capacidad de cubrirte sin saber que tu cobertura nunca sobrevivirá cuando eres cubierto con carne como en Ziklag, solamente con sangre como en Jerusalén. La Biblia, para aquellos que están tomando nota, es en 1 Samuel 27, versículo 7, que se nos dice que David estuvo con los filisteos 1 año y 4 meses. Era un mercenario, era un bandido errante. Y lo último que te voy a decir en esta hora es lo siguiente. Ay. Es una de las veces cuando me preparaba y dialogaba con mi esposa, yo le decía lo que siempre le digo. Quiero impartir breve, para no cansar a la gente, pero la cosa es que una vez empiezo se hace sumamente difícil, y como sé que ustedes ya se quieren ir, lo voy a dejar hasta aquí. Lo voy a dejar hasta aquí para esta sesión inicial. Dice la apóstol Iris Maisonet, dile, dale duro, doctor Medina, qué bueno, gracias, bendiciones igualmente para usted. Ceni dice, hay mucho que dar, así mismo es. Itzia, la pastora, Arkansas, vamos para Arkansas, en el 2023 vamos para la tribu León de Judá, allá con los pastores Jonathan e Itzia. Más detalles, el hermano Dama dice, no, Yari dice, está súper poderoso, dice, siga, yes. Voy a terminar en esta hora diciendo lo siguiente. Cuando termine la emisión, voy a ir a la sección de comentarios y voy a colocar el enlace para que adquieras el libro Persiste. Si este contenido te bendice, el contenido de estas más de 150 páginas te van a volar la cabeza. Va a ser espectacular las herramientas que vas a poder aprender y pasarle a tu equipo de líderes, pero de eso en la sección de comentarios ya mismo. Termino hoy diciéndote, fíjate, esta es la buena noticia del texto. David está descarriado, pero aún así está siendo preservado. ¿Cuáles son los takes away de esta lección que se llama el contexto de la crisis? Cuando la cosa está mal, pero se pone peor. Es que David está descarriado, pero tú puedes ver cómo la mano de Dios sigue protegiéndole. Entonces, yo quisiera hoy gritarte al oído que te dejes de sandeces y dejes esa depresión espiritual donde tú misma te estás metiendo por las cosas que te repites. Porque aún en tu peor momento, la gracia de Dios te sigue como una nube de protección. ¿Por qué yo digo esto? Porque David, siendo objeto de la crisis para matarlo, aún por Saúl, va a un enemigo del pasado, el rey de Gat, y recibe protección de quien antes lo odiaba. Recibe protección de quien antes lo odiaba. Así que lo primero que yo quiero que se te meta entre cuero y pellejo, en lo que esté entre oreja y oreja, te tiene que repicar esta verdad. Puedes estar descarriado, pero no dejarás de estar preservado. Porque ahora tú estás en la iglesia, pero escúchame, brother. Cuando te estaban metiendo tecata allí en el punto de droga, la gracia de Dios te cubrió. Cuando estabas revolcándote con 3, la gracia de Dios te cubrió. Cuando estabas en la cárcel, la gracia de Dios te preservó. Cuando fuiste a la corte, la gracia de Dios te preservó. ¿Por qué? Porque ni la corte, ni el cementerio, ni el hospital tienen la última palabra contigo. Dios te prometió que llegarías al palacio y al palacio vas a llegar. Y esto es lo que no entiende el religioso. Esto es lo que no entiende el legalista. Porque el legalista ve que tú fallas y te descalifica de la promesa. Pero aquellos como David que han entendido la gracia inmerecida del Dios Altísimo
Saben lo que es poderle cantar al Dios que aun cuando yo estoy descarriado, puedo mirar hacia atrás y decirle, estuve perdido, pero aún entre los cerdos, como el hijo pródigo, pude volver. Y ahora recibo herencia, aun cuando siempre habrá un hermano mayor que cruja los dientes porque no te la mereces. Entonces yo soy el primero que te tengo que decir, la gracia que yo he recibido no me la merezco. Las bendiciones que de Dios he recibido no es por lo bueno que he sido. Escucha, lo mismo decía el apóstol Pablo cuando hablaba de su llamado apostólico. Él decía, de todos los pecadores, le decía a su hijo espiritual Timoteo, de todos yo soy el primero. O sea, y eso es lo que motivaba el ministerio paulino, como Dios, sabiendo que de todos los que cojean yo soy el más cojo, que de todos los pecadores yo soy el primero, me llama a este ministerio de gracia. ¿Por qué? La misma experiencia la está teniendo David, descarriado pero preservado. Hay dos cosas más que quiero decir, pero quiero que dos vayan a la sección de comentarios y escriban conmigo, descarriado pero preservado. Quiero saber quiénes están ahora mismo en la sección de comentarios. Dice el pastor Trujillo Fernández desde Perú. Una explosión, boom. Escribe junto conmigo. Descarriado, pero preservado. Entonces, hay pastores que no lo van a hacer. Dice el hermano José, descarriado, pero preservado. El hermano Fernández, descarriado pero preservado. Alexandra, descarriado pero preservado. La pastora Yari, descarriado pero preservado. La pastora Maritza, descarriada pero preservado. María Ramírez, descarriado pero preservado. Ceni, descarriado pero preservada. De eso es que se trata. Porque hay muchos que están en el altar que se ponen una corbata y quieren esconder detrás de la corbata o del título de reverendo o del título de profetisa o de diácono o de diaconisa una santidad artificial que no existe. La verdad es que todos en nuestro tiempo de juventud hicimos nuestras fechorías. La verdad es que aún en la iglesia, en tiempos de adultez también hemos fallado. ¿O me vas a decir tú que no? Vamos, te vas a poner conmigo. Vamos, a estas alturas del juego. Te vas a poner conmigo en ese maquillaje fariseo de tratar de aparentar santurronerías que ni tú te lo crees y mucho menos te las voy a creer yo, chico. O sea, aquí hay que reconocer con humildad que aquí todos hemos metido la pata, que aquí nadie lo merece, que aquí todos hemos errado del blanco, que si estamos aquí es por puro amor y por pura gracia del Altísimo. Y ese punto es el primero de este contexto inicial. Acuérdate, esta es la primera lección de 12. Es descarriado como David, pero preservado. La segunda verdad. David está alejado de Dios, pero Dios no está alejado de David. Termino. David está alejado de Dios, pero Dios no está alejado de David. Y escúchame, brother. Escúchame, mujer. No importa en el embarre de pecado que tú estés ahora, en el alejamiento de Dios que te encuentres ahora. No importa la metida de pata. No importa el error que cometiste. Escúchame, sí, estás aquí conectada porque esta palabra es para ti. Esta palabra te está llegando, varón. Esta palabra es para ti. No importa el zafacón de pecado donde te has estado revolcando. Esta palabra, escandalosa gracia, es precisamente para ti. Porque en medio de ese pecado, hay una palabra profética que no se ha cumplido todavía, David. Y el Dios mío, yo no sé el tuyo, pero el mío no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él no padece amnesia, ni Parkinson, ni Alzheimer. Él lo que habló, lo cumplirá.
y tu pecado no será más fuerte que su gracia. Entonces tú estás aquí conectado porque te sientes que estás lejos de Dios. Pero si lo miro desde la otra óptica, Dios no se ha alejado de ti. Y hoy es un día para que te levantes. Hoy es un día para que te reconcilies. Hoy es un día para que vuelvas a casa. Hoy es un día de restauración. Y aunque te hayas alejado de Dios, Dios no se ha alejado de ti. Y lo último que quiero decir, el tercer punto, el tercer takeaway para aquellos que predican, es que este que es el peor momento de David revela de una manera clara cuál es su verdadera naturaleza. Déjame ver cómo yo te explico esto, porque luego de más de 3 décadas de consejería pastoral a gente en 2 continentes, no fueron pocas las personas que en sesiones de consejería me dijeron: pastor, papá, no te puedo explicar por qué lo hice, porque aún pecando sabía que lo estaba haciendo mal. Escúchame. Aún pecando sabía que lo estaba haciendo mal. Sígueme aquí. Te voy a hablar ahora, quítame el título de doctor, quítame el título de... quita todo, te voy a hablar de Gilberto a ti. Hombre a hombre, hermano a hermana, escúchame. Una vez la sangre de Cristo te toca y la gracia te alcanza, te fastidiaste, brother. Porque ni aún el pecado se va a sentir tan rico como cuando no estabas con Dios. Había una razón por la que pecabas. Dice Efesios, que por naturaleza éramos hijos de ira, igual que los demás, viviendo en la concupiscencia de la carne. O sea, era el DNA no regenerado. Y derivabas placer de lo que antes hacías viviendo en ese pecado. Pero una vez, oh my God, una vez la sangre te toca, la gracia te alcanza, la palabra te llega. Pecar nunca se vuelve a disfrutar igual. Sé que se van a acabar los amenes. Sé que los wow, las estrellitas, los corazones y los dedos arriba van a menguar ahora. Pero esta es la pura verdad pastoral. Y es en el peor momento de pecado, alejamiento y descarrilamiento de David que la Biblia me dice: ven, Gilberto, mira de qué este hombre está hecho. Porque aún en pecado, él sabe que si está mal, tiene que consultar a Jehová. El texto no lo leí, pero lo vamos a ver la semana que viene. Tienes que estar conmigo, escúchame, las próximas 12 lecciones van a cambiar tu vida. Cuando él, aún en el pecado que está, se da cuenta de lo peor que se le puso el asunto, David busca de Dios, se fortalece en el Señor y busca el efod, que es el paño, el manto profético, y consulta a Dios qué va a hacer. Eso es lo que David hace en su peor momento. Pero Saúl, que es otra estirpe dañada y dañina de ministros, Primera de Samuel capítulo 28, cuando a Saúl le llega su peor momento, dice la Biblia que consultó a Saúl, procuró consultar a Dios. Pero Dios ya no le hablaba ni por palabra, ni por profeta, ni por sueño. ¿Sabe lo que hizo Saúl en su peor momento? Se fue a consultar a una hechicera, a una bruja espiritista. Tienes que buscar en YouTube mi prédica titulada Un ministro espiritista, donde yo elaboro más de 1 hora la caída final de Saúl cuando consultó a la bruja de Endor. ¿Okay? Saúl en su peor momento, en vez de consultar a Dios, se fue a consultar la bruja. David en su peor momento, en vez de buscar la bruja, fue a consultar a Dios. Porque es que tu peor crisis revela de qué tú estás hecho. Te da un chance de demostrar el DNA que cargas. Y por eso hoy que tú me ves, que estás en tu peor momento,
Hay algo dentro de ti que te dice, tengo que volver a buscar de Dios. Que estás en tu peor temporada, dices, yo tengo que volver a ponerme en pie. Fiel es el Dios que lo prometió, el cual también lo hará. Y por ti yo quiero orar. Este es el final de la primera lección de esta serie titulada Lo recuperarás todo y más. Y lo que he procurado hacer en esta hora que he estado contigo es mostrarte el contexto, el momento en que esto que leemos en el capítulo 30 de Primera de Samuel le pasa a David. Yo te quiero pedir que por favor le des share y like. Mientras más lo hagas, más el algoritmo de la plataforma lo colocará ante los ojos de otros. Ayúdanos a llegar. Si deseas bendecir nuestro ministerio, puedes darle stars a la emisión. Ahí donde estás, dale stars. Esa es una manera de bendecirnos. Y te recomiendo encarecidamente que adquieras el libro Persiste. Porque esto que te estoy compartiendo lo elaboramos y lo complementamos en los principios de perseverancia y victoria que tú tienes que tener cuando llegas a tu peor momento. Ahora cuando termine me voy a ir a la sección de comentarios, voy a interactuar con ustedes, voy a colocar el enlace en el que pueden adquirir el libro y será para nosotros un privilegio colocarlo en tu mano. Pero no quiero irme de esta misión sin hacer lo que mi corazón me está dictando. Yo sé que hay demasiadas personas viviendo un momento difícil. Demasiados creyentes heridos dentro de congregaciones como David. Brother, David se tuvo que ir a los filisteos. Te lo voy a poner en el lenguaje de la iglesia. El tipo prefirió irse al mundo que seguirse congregando con gente tan hipócrita, tan abusadora y tan insegura, tan celosa como los que tenía dentro. Entonces yo te hablo y el corazón se me parte porque tal vez a ti no te lo dicen, pero otros que nos quitamos el plástico del título hace tiempo, nos los vienen y nos los dicen. Yo me fui. No porque no ame a Dios. Yo me fui por lo que me hicieron. Tú sabes lo que me hicieron, Medina. Y me sacan la lista de las heridas que no le hizo el infierno. Que no te conoce y habla a otros como si te conociera o haya vivido contigo. ¿Sabes? El lenguilargo está choreto dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Y eso fue lo que sacó a David de Israel. Y yo me pregunto, ¿será esto lo que te está sacando a ti? Yo te digo hoy, como tu amigo de jornada, como tu acompañante de camino de fe, no lo hagas, no lo hagas. Porque aun cuando te sientas alejado de Dios, Dios nunca estará alejado de ti. ¿Me permites orar por ti? Quiero orar por ti. ¿Te parece? Pastor, por tu ministerio. Pastora, por tu casa. Varón, por tu vida. Mujer, por tus sueños. Quiero orar por ti. Entonces, si en esta hora quieres tú unirte a esta oración, ahí lo único que te voy a pedir es que escribas en la sección de comentarios amén. Con un amén ya yo sé que por ti voy a estar orando. ¿Okay? Padre, en el nombre de Jesús, oro por todos los que al alcance de mi voz están y han estado durante estos minutos donde nos has recordado la inmensidad de tu gracia, que cuando hemos manchado nuestras manos, David las manchó con sangre y nosotros la hemos manchado con toda suerte de pecado. Cuando nosotros hemos manchado nuestra vestidura, tú tienes la capacidad de volverla a ser blanca como la nieve. Dios, oro por las mujeres que se sienten en desierto y oro por los hombres que se sienten atacados como en Ziklag. Oro por los ministros que están al alcance de mi voz y sienten amenaza cuando otro se levanta. Y oro por los David que han sido perseguidos injustamente. Dios, te pedimos perdón, pero volvemos a ti. Y que de la manera única que solo tú puedes hacerlo, cumplas tu propósito en mí. Cumplas tu promesa en nosotros. Que mis hijos, que nuestra segunda generación puedan mirar a Ziklag y decir, ahí papi no se sepultó,
Ahí Mami no se canceló, sino que en Ziklag se fortaleció en el Señor. Y cuando le preguntó a Dios, ¿recuperaré? El cielo le respondió diciendo, persigue, porque lo recuperarás todo, todo y más. Te bendigo en el nombre del Señor. Y si lo recibes conmigo ahí donde estás, grita un amén, amén, amén. Desde Carolina del Norte, Maritza y Gilberto te envían un cordial saludo. Espero muy pronto poder estar en tu congregación compartiendo esta palabra, talleres, seminarios de liderazgo, impartiendo sobre ti. Enviamos un saludo de todo corazón a nuestros hermanos en Massachusetts, la gente hermosa de Massachusetts con la que estuvimos compartiendo hace una semana atrás. Todavía tenemos el dulce sabor de la experiencia que compartimos. Para todos aquellos que desean adquirir nuestro libro Persiste, voy a colocar el enlace en la sección de comentarios. Y veo que siguen entrando los comentarios, los corazones, las manitas arriba. Me voy ahora, que terminamos la emisión, a la sección de comentarios, precisamente a interactuar con cada uno de ustedes. Les bendecimos y en el nombre del Señor, bienvenidos a lo que va a ser estas 12 lecciones, este ciclo de impartición titulada Lo recuperarás todo y más. Bendiciones.